iglesia, te invitamos a que sigas este mensaje de hoy que va a ser de bendición para tu vida. El eslogan de este año que Dios le regaló al pastor Darío es 2025, año de dar ejemplo dentro y fuera del templo. Y para el mes de febrero, la virtud se llama justicia. Entonces, para febrero tenemos, y dilo conmigo, si soy justo, soy ejemplo dentro y fuera del templo. Entonces, por favor, levantemos nuestra espada bien arriba y digámosle a Dios, gracias Padre, por tu palabra. Sé que tú eres el Todopoderoso y en tu palabra está tu poder. Y con ese poder, tú me infundes una nueva vida y me ayudas a permanecer en contacto contigo para cumplir tus propósitos aquí en la tierra. Gracias Dios por preparar mi corazón y que la semilla, que es tu palabra, quede sembrada en mi corazón y dé el fruto esperado por ti en el momento oportuno. Gracias Señor. Amén y amén. Los invito al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. La mayor tiempo, creo que la mayoría de los versículos están en Efesios, entonces espero que nos rinda a buscarlo y a leerlo. Entonces, un amén, dos amenes, tres amenes. Listo. 1, 2, 3. Leámoslo fuerte para que nuestros oídos lo pasen a nuestra mente y lo recordemos por siempre. 1, 2, 3. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias, Señor. Unidos, Dios, como miembros de tu cuerpo, de tu familia, te alabamos, te bendecimos y sabemos, Señor, que gracias a tu gracia, gracias por la obediencia al Señor Jesucristo, hoy en día nosotros como hijos tuyos disfrutamos de una nueva vida, Señor. Hemos nacido de nuevo espiritualmente, Dios, y tú nos has dado esa nueva vida, Señor, en la cual nosotros tenemos siempre, Señor, cada día la renovación de nuestra mente y de todo nuestro ser, Señor. Tú cambias y renuevas nuestros pensamientos, renuevas nuestros motivos, nuestros deseos, nuestras actitudes y también, Señor, al final nuestro comportamiento y la forma de tomar decisiones. Te damos honra y gloria a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El título que tiene en el libro antes de Efesios 6:10 se habla de la armadura de Dios. Sabemos que nosotros permanentemente estamos en una lucha. Como hijos de Dios estamos siempre en una lucha a nivel espiritual. Los enemigos, que son Satanás, el mundo y la naturaleza pecaminosa, están siempre luchando para que nosotros no aceptemos la transformación que Dios nos ha dado y nos da esa posibilidad. Más adelante voy a explicar, y tal vez algunos de ustedes dirán, Jorge se equivocó. Vino con un zapato de un color y otro zapato diferente. Hace unos años atrás, en una reunión que tuvimos, a mi esposa le pasó algo parecido. Y alguien le dijo, ¿para dónde vas? No, para la casa. Dijo, menos mal, porque tienes zapatos de colores diferentes. Entonces, yo espero explicarles a ustedes más adelante el por qué Dios colocó para que tenga con ustedes esta ilustración. Entonces, todos sabemos que la palabra de Dios nos dice que el enemigo anda rondando para mirar a quién devorar. Y que a través del apóstol Pedro, Dios nos dice que debemos estar siempre alertas. Entonces, en Efesios, que es justamente el apóstol Pablo quien lo escribió, nos alerta el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo acerca de
que tenemos nosotros disponible la armadura de Dios para poder mantener victoria diaria frente a la pelea, a la lucha espiritual que el enemigo está siempre colocándonos a nosotros. Entonces, lo que yo quiero compartir hoy con ustedes es justamente cómo es que nosotros, como hijos de Dios, disponemos y a veces no usamos bien esa armadura. Repitamos nuevamente Efesios 6:10. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Entonces, ya alguna vez prediqué sobre el GPS, que es el gran poder del Señor. Pero hoy Dios quiere que volvamos a entender que el libro de Efesios, igual que la mayoría de las cartas que escribió el apóstol Pablo, la primera parte es como la doctrina y la segunda es la aplicación de esa doctrina. Y el capítulo 6 es el último capítulo de Efesios. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, mire, ya entendieron, ya les conté, pero por último, por favor, tomen en cuenta esto que viene a continuación porque es muy importante. Y luego dice, fortalezcanse, porque Dios sabe que necesitamos nosotros de su fortaleza, porque Dios sabe que necesitamos de su poder. Y ese poder es justamente el gran poder del Señor. El versículo también me dio pie al título de la prédica. Dios me regaló el título que dice, nuestro nuevo poderoso vestido, que es el cambio que vamos a tener nosotros que estamos teniendo. Entonces, en Efesios 1, versículos 19 y 20, que es la doctrina, que es la base, encontramos algo súper importante para entender por qué este vestido es poderoso. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Démonos cuenta ese poder que Dios nos está ofreciendo, el poder que resucitó al Señor Jesucristo, ese poder que venció a la muerte y disponemos nosotros de él. Por consiguiente, deberíamos nosotros anhelar usarlo todos los días porque de esa manera somos vencedores frente al enemigo, frente a lo que él coloca en nosotros. Efesios 4, 22, 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Y el versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Este mes es el mes de la justicia. Y lo que Dios me colocó para compartir es que muchas veces nosotros o muchas personas pueden estar con un pie en el mundo y con otro pie con Cristo. Y lo que está impidiendo que los dos pies estemos al mismo lado es justamente porque no usamos bien la armadura, no usamos bien el poder que Dios nos da para ello. Y lo que vamos a revisar nosotros tiene que ver justamente con el vestido. Entonces, la vieja naturaleza tiene algunas características, hay muchas más, pero en la vieja naturaleza está la mentira, está el robo, está la obscenidad, la grosería, el maldecir, el hablar mal, el decir groserías, está la amargura, está la oscuridad, está el querer agradar al hombre o agradarnos a nosotros mismos. Y hay muchos más, pero que al final se puede resumir que es la desobediencia, no obedecerle a Dios. Mientras que la nueva naturaleza tenemos la verdad frente a la mentira, el compartir, el edificar en lugar de maldecir, el bendecir, el perdón, la luz en lugar de la oscuridad y el que siempre hagamos las cosas para agradar a Dios. Si le agradamos a Dios, entonces con certeza agradaremos a otras personas, pero principalmente es agradar a Dios. Y hay muchas más y al final, en resumen, es
obediencia. Entonces, esto simboliza lo negro, la oscuridad, la desobediencia. Y aquí a este lado está simbolizando el tender a obedecer siempre, que nuestra actitud sea obedecer a Dios porque lo amamos. Y hay un punto adicional que es con respecto al título de nuestro nuevo poderoso vestido. Entonces lo encontramos en Efesios 6:11, que es el versículo que sigue a continuación del primero, de Efesios 6:10, que dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, si nosotros no tenemos puesta, si no activamos, vamos a verlo un poquito más adelante, la armadura completa, no estamos en capacidad de enfrentar a Satanás, a sus artimañas, a sus engaños. Y lo que Dios quiere es que hoy salgamos conscientes en que necesitamos poner en acción todos los componentes de la armadura. La armadura está separado, tiene 6 componentes. Los 3 primeros tienen una característica que vamos a revisar cuando veamos cada una de ellas, y las 3 últimas habla de tomarla. Entonces hay una diferencia que Dios me permitió estudiando esta parte, en la cual cuando nosotros entendemos que aquí hay algo que tenemos que hacer, mientras que en el otro es tomarlo, es importante para que teniendo todo junto podamos realmente nosotros enfrentar a las artimañas del diablo. El versículo 12, que no lo voy a leer, tiene la explicación en que nuestra pelea, nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra poderes celestiales malignos. Entonces necesitamos nosotros comprender que estamos en esa lucha permanente a nivel espiritual. Y si nosotros ignoramos eso, no estaremos ni con ganas ni con la actitud de salir vencedores. Por esa razón es importante, como tarea, que ustedes vuelvan a leer o lean Efesios 6:12 y lo estudien más allá. Y Efesios 6:13, que tampoco lo voy a leer, repite el versículo 11. Y hemos aprendido en nuestra iglesia que cuando en la palabra de Dios encontramos instrucciones muy similares, es porque es bien importante que le pongamos cuidado. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Muchos de los componentes de la armadura nos van a hablar de la firmeza. Necesitamos afirmarnos, y afirmarnos es enraizarnos, es estar en contacto permanente con la palabra de Dios, que nuestro cimiento sea la palabra, para que como hijos de Dios permanezcamos firmes frente a todo engaño, a toda mentira que Satanás nos quiere colocar. Los 3 verbos que le mencionaba son ceñidos, protegidos y calzados, en los 3 primeros componentes de la armadura. Y aquí queda claro que desde el día en que hicimos la oración de fe, si tú hoy vienes por primera vez y Dios coloca en tu corazón el pasar para hacer esa oración de fe, desde el momento en el cual entramos por una parte de la familia de Dios, esos componentes de la armadura está en nosotros, está disponible. Y esos 3 verbos son los de los 3 primeros. Entonces Dios anhela que nosotros tengamos en cuenta eso. El primer componente de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. Efesios 6, versículo 14, la parte A y la parte B, dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ceñirse el cinturón de la verdad es de nuestra actitud de leer la palabra, que es la verdad, asimilarla y que se incorpore en todo nuestro ser. Porque cuando nosotros, frente a palabras, frente a hechos, frente a libros que podamos leer, necesitamos nosotros validar lo que sí realmente sea verdad, que sea Dios el que nos muestra que sí es lo que Él quiere que nosotros entendamos y lo enfrentemos allí. La verdad ya está establecida por Dios y está en la palabra. Por esa razón nosotros necesitamos leer palabra,
asimilar palabra y comprender que allí está plasmada el punto de vista de Dios acerca de diferentes momentos de nuestra vida, acerca de diferentes eventos que ocurren en nuestra vida, y que Él es el que nos muestra la verdad. Debemos pedir entonces que nos limpie los ojos espirituales, que nos limpie los oídos espirituales para poder recibir la revelación de la verdad para cada uno de nosotros en nuestra vida. La verdad es una sola, que es la verdad que está en la palabra de Dios. Y la parte más importante es que lo aceptemos en nuestro ser interior para manifestarlo exteriormente. Dar ejemplo en el templo y fuera del templo. Primero es la transformación interna de nosotros, en la cual la verdad debe entonces modificar nuestra forma de pensar, modificar nuestra forma de sentir, modificar nuestra forma de decidir y nuestra forma de comportarnos, que siempre lo hagamos de acuerdo con los principios que están en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ceñimos el cinturón, entonces ajustamos nuestra forma de pensar a la manera como Dios nos dice en su palabra. Le pedimos a Dios que renueve nuestra mente para que de esa forma no hagamos las cosas como el mundo lo hacía antes, como el mundo las hace o nosotros lo hacíamos antes. Ahora tenemos una nueva manera de hacerlo. Dios efectivamente nos da el poder para vencer y no creer las mentiras del enemigo. Y pilas, porque el enemigo a veces él se camufla y nos presenta cosas como si fueran verdad. Y a veces intenta convencernos que es nuestro pensamiento. Por esa razón la palabra dice que debemos de validar todo siempre con la palabra de Dios, que llevemos en obediencia todo pensamiento a Cristo, que es esa validación de que sí es la verdad la que el Espíritu Santo quiere revelarnos y nos conduce a esa verdad. Entonces necesitamos nosotros mantener la certeza todos los días en que la verdad destruye toda mentira. Di conmigo: cada día de este año, con la verdad enfrento al engaño y evito que el enemigo me cause daño. ¿Por qué? Porque la mentira hace daño en nuestras vidas y nosotros necesitamos permanecer conectados siempre con Dios para recibir su verdad. Segundo punto, la justicia. Efesios 6:14, la parte A y la parte C. Dice: manténganse firmes, nuevamente la firmeza, protegidos por la coraza de justicia. Entonces, llevar puesta nosotros la coraza de justicia implica caminar con seguridad, con integridad, sabiendo que vamos por el camino que Dios ha trazado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos muestra el camino que debemos de seguir. Y por consiguiente, cuando nosotros vamos con Él, vamos con integridad. También implica para nosotros el que la justicia nos protege. Y la protección es importante, porque cuando nosotros tenemos certeza que vamos con la protección de Dios, entonces podemos enfrentar al enemigo. Y que sea verdad que estamos practicando la justicia. Hemos sido justificados por Jesús en la cruz, y la palabra de Dios en Miqueas nos dice que lo que se espera de nosotros, el primer punto es practicar la justicia, amar la misericordia y someternos siempre al Señor. Amén. Entonces, el fruto natural de una vida íntegra fluye desde adentro de nosotros, y ese es el comportamiento que la coraza nos da a nosotros. Entonces, cuando nosotros usamos juntos, que justamente está en el mismo versículo, la verdad y la justicia, la verdad está en la palabra, y allí encontramos la manera como Dios quiere que nosotros actuemos, que actuemos practicando la justicia. Y lo que Dios le regaló al pastor Darío, pues justamente es que cuando somos justos, entonces somos ejemplo de practicar, de ser, se me fue la palabra, qué pena, de ser ejemplo dentro y fuera del templo. Amén. Entonces, la palabra necesitamos siempre nosotros tenerla a la mano. Di conmigo: la justicia divina protege mi corazón y me asegura su aprobación. Porque cuando nosotros estamos en obediencia con el Señor, lo queremos
conocer más, lo amamos más y esa relación, esa comunión nos empapa no solamente de su amor, sino de verdad y de justicia y la ponemos en práctica permanentemente. Tercer punto, tercer elemento de la armadura, calzado de la paz. Efesios 6:15 dice: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Lo que les voy a mostrar a ustedes es que, pues cuando Dios me dijo, mire, preséntense así, y resulta que uno de los componentes era el calzado de la paz, pues el domingo pasado alguien estaba aquí sentado al frente y tenía estos zapatos. Lo que pasa es que me quedan pequeños, entonces no podía usarlos y como son diferentes, pues no quedaba como tan bien. Pero Dios me dijo, úselos para el calzado de la paz. Y tenemos, entonces, son bien chéveres, son bien diferentes, pero justamente para que ilustremos que necesitamos tener esa disposición de proclamar el evangelio de la paz. Proclamar es dar ejemplo, proclamar es compartirlo. Entonces, los soldados romanos usaban efectivamente unos zapatos que eran el calzado que se llama cáliga o caliga, pero básicamente eran zapatos que tenían como partes metálicas que son similares a los guayos de los futbolistas para que les dé firmeza. Entonces ellos se fijaban y se sostenían muy bien, no eran fáciles de tumbar. Entonces nótese que los 3 puntos que hemos visto siempre habla de firmeza, que debemos de afirmarnos, debemos mantener nosotros la verdad, la justicia y la paz, porque la paz es la que nos asegura. Entonces, así necesitamos nosotros que nuestro punto de apoyo siempre sea la palabra de Dios, que sea Dios a través de su palabra que nos sostiene y que nosotros lo recibimos esa firmeza. Entonces, Dios quiere que nosotros mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque esa firmeza es lo que nos hace radicales, es lo que nos hace hacer las cosas para Dios y con Dios. No lo hacemos a la manera nuestra, sino lo hacemos a la manera de Dios. Entonces, cuando tenemos esa disposición, Dios nos va a permitir aprender más de Él y a poner en práctica en todo momento, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier engaño que Satanás quiere darnos. Entonces nosotros nos mantenemos firmes y de esa manera podemos tener nosotros esa paz que el Señor. Dios nos ofrece esa paz, dice la palabra de Dios, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros recibimos y caminamos con esa paz, Él guarda nuestro corazón y guarda nuestra mente. Esa es la parte de la paz en la cual podemos dar testimonio frente a situaciones en las cuales nosotros, las personas que por alguna circunstancia pierden su trabajo, tienen la paz, la tranquilidad que Dios les da, que Él ya está trabajando para que esta persona vuelva a un trabajo o sus talentos le permitan iniciar algún emprendimiento. También cuando la parte económica anda bajita o anda con dificultades, esa paz, sabiendo que Dios obra en nuestras vidas, nos tranquiliza y no nos va a dejarnos llevar a tomar decisiones completamente contrarias a la voluntad del Señor. Y también cuando tenemos dificultades en nuestra salud, en la salud física, entonces sabemos que Dios es el sanador, confiamos en Él, porque esa es la base que vamos a mirar un poquito más adelante en la fe, es la confianza nuestra en Dios, porque cuando confiamos en Dios es porque sabemos que su palabra es la verdad y por consiguiente podemos entregarle a Él, porque Él es el que nosotros podemos tomar decisiones con Él. Ponerse el calzado de la paz, podemos interpretarlo como que nuestra alma lo colocamos bajo el control de Dios, bajo el control del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Entonces, esta parte interna de nosotros la entregamos a Dios y nos da esa paz que nos ayuda a mantenernos firmes en Él. Entonces, sumado a la verdad, sumado a la justicia, entonces Dios anhela que nosotros mantengamos siempre puestos
esa disposición del calzado de la paz. Entonces, Satanás no quiere que nosotros demos testimonio de la obra de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros, siendo cristianos, actuamos completamente diferente a lo que hemos aprendido en la palabra, muchos dirán, yo no quiero ser cristiano porque mire cómo esta persona actúa. Entonces necesitamos nosotros mantenernos dando buen testimonio y siempre dependiendo del Señor y de su paz. Amén. Entonces di conmigo, por favor, la paz verdadera debo proclamar. Es la buena nueva que todos necesitan escuchar. Cuarto punto, escudo de la fe. Efesios 6:16, y aquí comienza el segundo grupo de los 6 componentes. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. La fe está definido en Hebreos 11:1 y en la revisión de NBI me encontré con algo, no está planteado allí. Dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y allí hay algo bien importante. Si creemos en Dios, le creemos a Dios, creemos que su palabra es verdad para nuestra vida, y cuando leemos su palabra, cuando recibimos una promesa de Dios, entendemos que es verdad para nosotros. Entonces tenemos fe en que eso ya está respondido por Dios. Más adelante vamos a ver un versículo en el cual dice el apóstol Pablo que tenemos todas las bendiciones en el mundo espiritual para nuestra vida. Por consiguiente, allí es donde nosotros necesitamos mantenernos usando justamente lo que aquí se menciona, que es tomando ese escudo de la fe. Entonces, ¿para qué? Porque allí se apagan todas las flechas que llegan a nuestra mente, mandadas por Satanás. No te lo mereces, eres incapaz, no puedes hacerlo, mira lo que has hecho, tú caíste, tú pecaste, no tiene por qué llegar a donde Dios. Entonces esas son mentiras que nosotros tenemos que eliminar con la armadura, con el poder que Dios nos da. Entonces esa protección que nos da es el escudo de la fe. Nosotros podemos realmente entender que en su palabra encontramos la fe, el incremento de nuestra fe. Cuando nosotros le creemos a Dios y actuamos sabiendo que es verdad lo que Él efectivamente nos promete y nos dice su palabra, entonces podemos nosotros tener la confianza en Él, que la guerra, que esa batalla la vamos a ganar, porque Cristo ya la ganó en la cruz, y nosotros, Él deja que nosotros seamos partícipes de esa. Él no nos abandona, sino que al contrario anhela que nosotros tengamos claridad en que si nos lo prometió, es verdad para nuestra vida. Entonces, el escudo de la fe está compuesta ¿de qué? De la fe misma. Entonces, es donde nosotros necesitamos comprender que en la medida que yo comprendo, entiendo, asimilo la verdad de la palabra, mi fe se aumenta, mi confianza en Dios se aumenta, y mucho más cuando puedo dar testimonio de la obra de Él en mí. De la fe se habla en muchas partes de la Biblia, como he mencionado en Hebreos 11:1. Jesús dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Lo encontramos en Hebreos. En Gálatas 2:20, el Pablo dice que Él vivía por la fe en Cristo, y sabemos que Jesús, ya no soy yo el que vive, sino que es Jesús el que vive en nosotros. Y en 1 de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces ese escudo, esa protección de la fe la recibimos para poder avanzar seguros en que saldremos victoriosos frente a los intentos del enemigo de sacarnos del camino de Dios. Entonces Dios anhela que nosotros podamos actuar siempre con la certeza que Dios dice la verdad. Nosotros podemos entonces decirle, Señor, me has prometido, yo doy el paso de fe,
así como Moisés la dio, y cuando él avanzó, entonces el mar rojo se abrió. Dios necesita que nosotros le creamos que es cierto lo que da para nuestra vida, avanzamos y Él se encarga de que esa verdad sea cierta en nuestra vida, para que de esa forma nosotros permanezcamos siempre con la tranquilidad en que Dios no miente, sino que al contrario, su palabra está manifestada. Entonces, nuestra fe se ve en la acción. No podemos entonces decir que tengo fe, pero luego buscar alternativas diferentes a Dios. Necesitamos nosotros mantenernos con esa certeza y actuar realmente con base en lo que Dios nos dice, no con base en lo que yo sienta, porque mi fe, si yo coloco en el sentimiento, estoy fallando. La confianza, la fe es en Dios, la fe es en la palabra del Señor. Amén. Entonces, la fe debe verse y nosotros mismos mirarnos cómo reaccionamos. La palabra de Dios dice, o a través de la palabra entendemos que no somos responsables de lo que las otras personas nos hagan o nos digan, pero sí soy responsable de la manera como yo responda. Entonces, en esa manera como yo responda, tengo que medir realmente en qué nivel está la fe en mi vida, en qué tanto es el poder de Dios que actuando en mi vida para poder responder adecuadamente. La palabra de Dios dice que debemos de responder siempre bien, siempre debemos de bendecir. Entonces, no importa lo que nos hagan, nosotros debemos responder siempre bien para que Dios sea honrado y glorificado. Entonces, las flechas encendidas es eso que mencionaba, en la cual nos quieren sacar del camino, nos quieren distraer y nos quieren colocar tentaciones. Entonces, di conmigo, mi fe en Dios, en la verdadera roca nutrida, de las flechas malignas, protege mi vida. Porque la guerra es para nosotros, entonces es para ganarse la vida y que nos saque del camino del Señor. El quinto componente es el casco de la salvación. 6:17 parte A dice, tomen, aquí nuevamente aplica el verbo tomar, tomen el casco de la salvación. Entonces, el tomar significa que el momento en el cual lo necesitamos, Dios nos lo da. Los tres primeros ya lo tenemos, pero los otros tenemos que tomar la decisión de tomarlo con nosotros. Entonces, Satanás quiere y anhela que nosotros no tomemos el casco de la salvación, que no creamos que somos salvos, sino que efectivamente él anhela que nosotros dudemos de la salvación y entonces actuemos como si no fuéramos salvos. Al contrario, sabemos que somos salvos por la fe, por la gracia de Dios mediante la fe. Entonces, no somos salvos por las buenas obras, pero porque somos salvos, entonces participamos en las buenas obras para que otros lleguen a creer en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios anhela que nosotros seamos realmente practicantes de su palabra. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos usar siempre ese casco. Pablo aquí utiliza algo material para indicar algo espiritual, una verdad espiritual. Así como el cerebro es el que tiene el control de nuestro cuerpo, la mente tiene el control de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Entonces necesitamos entender esa secuencia clara, que es un creer, que es un pensar, que es un sentir, que es un decidir. Entonces, la mente efectivamente es la que hace se renueva con la palabra de Dios y al final nuestro comportamiento, nuestra acción refleja efectivamente la certeza de que nosotros somos salvos. Gracias por el Señor. Y Dios anhela que siempre nosotros tengamos en cuenta ello. Entonces, saltemos acá. Bueno, entonces, Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, todo lo que Dios
tiene para nuestra vida ya nos ha bendecido en el mundo espiritual. Lo que nosotros necesitamos es mantener ese contacto con Dios, es poder usar su poder de la armadura para poder mantener ese poder en acción y permitir que todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, disfruten de lo que Dios ha hecho ya para nosotros. Si la sanidad, la parte física, ya Él la hizo. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso de la lucha, Él ya dio la victoria, y lo que Él quiere es que nosotros participemos y podamos responder positivamente a esa victoria. También cuando nosotros entendemos que estamos impacientes, Dios quiere que nosotros recibamos su paz y tengamos la tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él ya nos bendijo con la paz, y en la palabra de Dios nos lo dice, como recordábamos anteriormente. Entonces, Dios anhela que permanentemente nosotros tengamos ese casco puesto para que lo real, la vida que nosotros estamos aquí en la tierra, lo vivamos con la certeza, con la seguridad de que Jesús está en nuestro corazón, que el Espíritu Santo está en nosotros y que nada nos puede sacar del camino, y que no podemos nosotros aceptar algo diferente, ningún pensamiento diferente a lo que Dios nos dice en la palabra. Di conmigo: la convicción de mi salvación a mi ser interior le da verdadera protección. El sexto elemento es la espada del Espíritu. Dice Efesios 6, 17, parte A, parte B, y C. Dice: tomen, nuevamente está en el mismo versículo, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, esta parte de la armadura es la única que es la de atacar. El resto es para mantenernos firmes, que seamos firmes, pero esta es para poder atacar. Y el ejemplo mayor para nosotros, el modelo es el Señor Jesucristo. Cuando estuvo en el desierto, en el ayuno, venció con la palabra a Satanás. Entonces siempre le dijo: está escrito, está escrito. Entonces nosotros necesitamos aprender, leer la palabra, asimilarla, tomarla como parte viva de nuestra vida para poder proclamarla y decirle a Satanás: no puede usted hacer nada en mi vida, porque soy un hijo de Dios, porque tengo el poder de Dios, porque Dios me protege, porque tengo fe, etcétera, y todo lo que Dios le muestra a usted cuando lee la palabra. Entonces, Dios anhela que nosotros estemos realmente usando la palabra en el momento apropiado. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, meditamos en ella, rumiamos la palabra, nos nutrimos de ella, y por consiguiente nuestra vida integral vive bien nutrida. El viernes de la vigilia, pues hubo muchas cosas que yo no dije, pero el testimonio para nuestra vida, el de la chica y la mía, es que le servimos a Dios con amor, y que le damos gracias a Él todos los días, porque realmente nos ayuda a mantenernos en nuestros 75 y 76 años de edad sirviéndole al Señor. Entonces aquí los estamos esperando a todos ustedes en Años Dorados. Bueno, entonces algo adicional es que entendamos que es la espada del Espíritu Santo. Y aquí aclara: es la verdad, es la palabra de Dios. No es mi espada, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Entonces, siempre tengamos en cuenta ello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, estamos desobedeciéndole a Dios. Y el último punto, qué pena, di conmigo: cuando Dios abre los ojos de mi corazón, veo con claridad que su palabra es viva y poderosa, y al practicarla tendré una lucha victoriosa sobre el pecado y la tentación. Y el último punto, que no es parte de la armadura, pero que sí está en Efesios 6 a continuación de la armadura, es la oración
en el Espíritu. Y eso lo encontramos en Efesios 6:18. Dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Recordemos, la batalla se libra en el mundo espiritual. No debemos nosotros pasarlo por alto y por consiguiente nuestra oración debe ser en el Espíritu. A través del Espíritu Santo llegamos al Padre y también recibimos a través de Él la respuesta. Entonces, Dios quiere que nosotros, cuando usemos la oración, estemos nosotros equipando, activando cada parte de la armadura. Que la verdad sea verdad en nuestra vida, que sea la verdad de Dios, que la justicia sea realmente es una coraza que nos protege, que la fe esté permanente y que cada uno de los componentes que hemos visto tengamos nosotros esa autorización de Dios para usar su poder para poder vencer cualquier ataque del enemigo. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que la respuesta de Él, que nuestras oraciones deben ser de acuerdo con su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios es donde nosotros necesitamos leer nuevamente, releer, escuchar, meditar, rumiar, asimilar, incorporar en nuestra vida la palabra. Todos estamos en ese proceso, de tal manera que esto que nos impide tener el mismo zapato, podamos nosotros sentarnos algún día y decirle, Señor, gracias Dios porque tú ya estás haciendo la obra en mi vida. Di conmigo, orar sin cesar y en la oración perseverar es un mandamiento que debemos disfrutar, pues en Dios y en su palabra nos podemos deleitar. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias yo te doy, porque sabemos, Dios, que tú sigues haciendo la obra en nosotros, Señor. Y que en el momento preciso, Señor, tú permitirás que todos nosotros, en todo nuestro ser, estemos realmente, Señor, ya dando testimonio de la conversión plena de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, que todas las áreas de nuestras vidas realmente estén presentes contigo siempre, Señor. Que dependamos de ti en todo instante, Señor. Sabemos, Señor, que tú has hecho de nuevo, nos has hecho a nosotros como nuevas criaturas, Señor. Que lo viejo ha pasado y lo nuevo ya ha llegado. Que tú nos estás infundiendo esa nueva naturaleza cada día de nuestra vida. Que cada día tú renuevas nuestra mente cuando asimilamos tu palabra, Señor. Y te pedimos, Dios, que seas tú limpiando nuestros ojos espirituales para poder ver la verdad, para poder captarla, Señor. Tenemos ahora nuevos afectos, nuevos gustos, nuevos amores. Ahora amamos lo que tú amas y odiamos lo que tú odias, Señor. Que nuestras decisiones, Señor, no sean para satisfacer mi ego, sino para agradarte a ti, Señor. Sabemos, Dios, que la regeneración es hecha en nuestro corazón, que ese es el terreno, Señor. Que la semilla, Señor, es tu palabra y que nosotros somos los que necesitamos sembrarla, Señor. Gracias, Dios, te amamos. Amén y amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Recuerda que Dios siempre está contigo. Dios los bendiga. Los esperamos próximamente. Chao.